el metabolismo de los carbohidratos, ¿va? ¿Cómo se lleva a cabo ese metabolismo de los carbohidratos? Vamos a empezar por los rumiantes, ¿sí? Porque es un proceso a nivel ruminal y después vamos a verlo ya de manera general, ¿va? Entonces vamos a empezar y vamos a empezar definiendo, ¿sí? El alimento. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Podemos nosotros separar el alimento, ¿no? Entonces, decíamos que el alimento, pues lo primero lo que le saco es la materia seca, le quito el agua y me queda la materia seca. A esta materia seca, si yo, ¿sí? Le extraía las cenizas, pues me quedaba lo que era la materia orgánica y los minerales. Y dentro de la materia orgánica, pues tenemos a las proteínas, a los carbohidratos, a los lípidos, ¿sí? Y otros compuestos que hay ahí. Entonces, en el metabolismo nos vamos a guiar a tres, o vamos a ver tres, los carbohidratos, proteínas y lípidos, que son los que tienen un mayor interés, ¿va? Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar primero, pues, haciendo una definición o una clasificación de este tipo de carbohidratos, ¿sí? Tenemos a los azúcares, ¿sí? Y dentro de los carbohidratos tenemos azúcares y polisacáridos. Ejemplos, almidón, celulosa, semicelulosas, pectinas. Y dentro de los azúcares tenemos monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos. Dentro de los oligosacáridos pues, tenemos la rafinosa y la estaquiosa, ¿sí? Que son óligos que van de 3 a 10 moléculas de glucosa o de monosacáridos. Dentro de los monosacáridos, pues tenemos dos muy importantes, que son las pentosas y las hexosas. Las pentosas como las fructosas, las hexosas como la glucosa, ¿sí? Que la glucosa es el punto base para poder entender este proceso. Y dentro de los disacáridos, pues tenemos algunos azúcares reductores y no reductores. ¿A qué se refiere el término de reductor y no reductor? Pues bien sencillo. Tenemos azúcares que en proceso metabólico pueden reaccionar con otras moléculas y llevar a cabo ciertas reacciones, o simplemente no pueden reaccionar y entonces no pueden captar o ceder algún elemento químico. Entonces, esa es la diferencia entre un azúcar reductor y un no reductor. Continuamos con los carbohidratos de origen vegetal y estos, pues nosotros lo podemos definir en dos tipos. Esos carbohidratos de origen vegetal y esos carbohidratos de la pared celular. Estamos hablando de ácidos orgánicos, azúcares, almidones, fructosanos, mientras que los carbohidratos que pertenecen a la pared celular tenemos pectinas, hemicelulosas, celulosas y lignina. Y bueno, por el tipo de análisis que le podemos hacer a los carbohidratos, con lo cual nosotros podemos determinar cuál es el contenido de la pared celular de los forrajes, ¿sí? Y como decíamos, bueno, pues usamos esa famosa solución detergente neutro. Entonces, cuando nosotros determinamos la solución de fibra detergente neutro, pues se van todo el contenido celular más las pectinas. ¿Por qué se van las pectinas si usted nos acaba de decir que forman parte de la pared celular? Las pectinas son compuestos muy sencillos que son, ¿sí? Por hidrólisis y el calor y que lo que es sometido en la solución detergente se va. De tal manera que la fibra detergente neutro está compuesta por la hemicelulosa, la celulosa y la lignina. Si a ese compuesto nosotros lo sometíamos a una solución de fibra detergente ácido, pues se llevaba la hemicelulosa y nos quedaba la fracción de fibra detergente ácido que estaba compuesta de celulosa y lignina, ¿verdad? Y que si nosotros hacíamos otro compuesto que se llamaba lignina detergente ácido, pues simplemente nosotros podemos determinar, ¿sí? Lo que es los componentes celulares. Entonces, para lignina tenemos, se llama lignina detergente ácido. Entonces, de esta manera nosotros podemos dividir la pared celular más todo el contenido celular que existe. Entonces, eso era importante que lo retomáramos. Aquí algo interesante, por ejemplo, ¿y por qué la importancia de conocer la clasificación de nuestros alimentos? Vean, este es el contenido de carbohidratos totales de una paja, una gramínea, un grano y una leguminosa. Y entonces nosotros podríamos decir, oye, pues entonces, ¿por qué es tan fea la paja si tiene el mismo total de carbohidratos que los granos? Ah, bueno,
tiene el mismo contenido de carbohidratos, más no el mismo tipo de carbohidratos. Vean, aquí tenemos, mientras la papa tiene un 66% de carbohidratos estructurales o de los carbohidratos de la pared celular, el grano solamente tiene un 12%. Tiene 66%, pero de carbohidratos no estructurales, ¿sí? De almidones, de otro tipo de azúcares que están presentes. Entonces, este cuadro era importante porque no era necesario o no es el hecho de conocer el total de los carbohidratos, ¿sí? No siempre me indica la calidad nutritiva de ese grano. ¿Por qué? Porque tengo que subdividirlo y nosotros lo vamos a dividir en dos: los carbohidratos no estructurales, todo mi contenido mi celular más las pectinas, y los carbohidratos estructurales que están compuestos por celulosa y hemicelulosa. Entonces, esto es un valor muy importante que nosotros debemos de seguir. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el catabolismo de los carbohidratos? ¿Sí? A nivel celular. ¿Cómo se lleva a cabo en rumen? Bueno, los microorganismos van a oxidar los carbohidratos como fuente principal de energía. ¿Qué me está indicando que estos microorganismos van a oxidar esos carbohidratos? Que esos azúcares o esos, ¿sí? Esos carbohidratos les van a ir quitando hidrógenos para irlo oxidando a moléculas más simples, y esos hidrógenos los van a ir tomando las coenzimas que participan en ese proceso. ¿Sí? De hecho, yo hace rato les decía que el principal carbohidrato que utilizan las células, pues es la glucosa. De manera que la obtención de energía del microorganismo en rumen, o puede ser uno afuera o un ser vivo, va a ocurrir a través de dos procesos: a través de la respiración celular y a través de la fermentación. ¿Sí? Algo interesante de este proceso es que el paso inicial es la glucólisis. Ambos procesos llevan inicialmente la glucólisis, y a partir de las glucólisis, las vías metabólicas van a ser diferentes dependiendo si se van a respiración celular o si se van a fermentación. Que en nuestro caso nos vamos a hablar ahorita que estamos con carbohidratos en rumiantes, pues es el proceso de fermentación. Entonces vean, aquí tengo dividido, ¿sí? El proceso de la respiración aerobia y el proceso de fermentación. En el proceso de fermentación y respiración, vean, aquí está en medio y dice la glucólisis es parte inicial de los dos, y el producto final de la glucólisis ácido pirúvico. Dijimos que se oxida esta molécula de glucosa a ácido pirúvico de tal manera que va quitándose hidrógenos y los van tomando estas coenzimas, y en ese proceso, como pasamos de una molécula compleja a una molécula simple, se va formando energía. Y a través de esto, entonces, a partir del ácido pirúvico, si es un ser vivo aerobio, que ya después vamos a ver lo que hace la vaca, lo que hace un perro, lo que hace un cerdo, se va con este proceso de respiración aerobia, que incluye ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Y en el proceso de fermentación, pues el ácido pirúvico va a formar diferentes productos dependiendo del microorganismo que fermente ese producto. Entonces, vamos a iniciar con el proceso de fermentación. Si nos podemos definir fermentación, pues ese se va a definir como el proceso celular anaeróbico mediante el cual los alimentos orgánicos se van a convertir en compuestos más simples y se va a liberar energía. Y los productos finales de fermentación ácida se acumulan con el tiempo, y la acumulación de ácido puede detener una fermentación, ¿sí? Lo que me va a permitir estabilizar ese producto. Esta
término de fermentación, me estamos haciendo referencia a una fermentación láctica, como es el proceso que nosotros llevamos con los hilos, con el ensilado, ¿sí? Entonces, eso es. Vamos a entrar entonces al proceso, ¿sí? De fermentación ruminal. Estamos viendo un cuadro donde nosotros estamos viendo cuál es el componente del alimento. Por ejemplo, tenemos al almidón. Está compuesto de amilosa y amilopectina, ¿sí? Que se pueden llamar o son los polímeros. Si nosotros catabolizamos todavía más estos polímetros, vamos a llegar a un monómeros que son glucosa y maltosa. Y estos son fermentados por los microorganismos y cuando usan ese ácido láctico, ese ácido pirúvico después del proceso de glucólisis, el producto de fermentación principal de los almidones es propionato. En el caso de la celulosa, vean, el polímero son glucosas y este me está indicando cuál es el tipo de enlace que tienen, beta 1,4, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, a ver si me acuerdo, moléculas de glucosa, lo que estoy dibujando, una molécula de 6 carbonos, cada unión es un carbono, y tiene un enlace arriba, es alfa, hacia abajo es beta. Entonces, regularmente este es 1, 2, 3, 4, 5 y creo que este es el sexto. Tienen unos enlaces así y por eso se llama beta 1,4. ¿Ya? Entonces, esta es la numeración de los carbones y por eso se lleva a cabo este nombre. Este polímero de la celulosa, pues nosotros vamos a obtener celobiosa y glucosa y la fermentación principalmente de esta celulosa me va a dar como producto final acetato. ¿Por qué en esos dice AGVs, AGVs, AGVs? Ácidos grasos volátiles. Bueno, porque recordemos que los ácidos grasos volátiles son el principal producto de fermentación de los microorganismos ruminales de los carbohidratos, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, vean la hemicelulosa, su polímero son pentosas, azúcares de 5 carbonos, y entonces este me va a dar principalmente también acetatos. Vean, también se fermenta, también hay una fermentación de grasa, lo vamos a ver más adelante, formando triglicéridos, ácidos grasos, y estos nos van a dar ácidos grasos saturados. Dentro de las grasas tenemos triglicéridos, fosfolípidos, galactolípidos, y cada una me va a dar dando. Los galactolípidos y el glicerol, pues también se van a fermentar en AGVs. Azúcares simples, AGVs. Proteína verdadera, proteína, grupos aminoácidos, es el monómero, y estos también se van a poder fermentar en AGVs y en amonio. Esto lo vamos a ver cuando veamos metabolismo de las proteínas, cómo se ocupa. La proteína no verdadera también se lleva a cabo este proceso con la urea, ¿sí? Y el producto final pues va a ser amoníaco y CO2, así como el DNA, el RNA, etcétera, ¿sí? Entonces este cuadro me muestra, ¿sí? Cuál es el producto de la fermentación ruminal de los diferentes componentes de un alimento. Bien, una imagen que me muestra la guía y los subproductos que se van a ir formando dependiendo del tipo de alimento o del tipo de carbohidrato que se esté fermentando. Por ejemplo, la celulosa se va a celodextrinas, después a celobiosa, y esta celobiosa se puede ir a glucólisis a través de la glucosa 1-fosfato, o esa celobiosa se va a glucosa normal, y esta se va a glucosa 6-fosfato, y esta se puede ir a fructosa, y esta fructosa gilusa, ¿sí? Y esta fructosa se puede ir a piruvato, y el piruvato se fermenta en AGVs. Perdón, aquí no es que la fructosa 6-fosfato se vaya a gilusa. Gilusa se va a fructosa 6-fosfato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dependiendo, ¿sí? Por ejemplo, vean el almidón, se va hasta maltosa, y de la maltosa puede seguir dos vías, glucosa 1-fosfato o glucosa, y de la glucosa se va a glucosa 6-fosfato. Entonces, dependiendo del tipo de carbohidrato, es el tipo de guía o de secuencia que va a llevar
pero algo interesante, todos llevan a glucólisis, eso es esto que me está indicando ahorita que veamos glucólisis, y esa glucólisis me lleva a piruvato, y ese piruvato me va a llevar a la formación de AGVs. Este es otro diagrama, ¿sí? Aquí lo tenemos glucosa 6-fosfato a piruvato, dijimos que se llama, ¿sí? Glucólisis. Y a partir de piruvato, dependiendo del tipo de microorganismo que yo tengo aquí, puede seguir la ruta de lactato, puede seguir la ruta de formato, o se puede ir directamente a málico, o se puede ir a oxalacetato, pero ¿de qué va a depender? Va a depender del tipo de microorganismo que lo utilice, ¿sí? De tal manera que al final, vean, los productos finales pueden ser, dependiendo del tipo de microorganismo, formatos, es un producto intermedio, etanol, ¿sí? Butirato, acetato o propionato, ¿sí? Pero entonces este diagrama, dependiendo del microorganismo, me va a mostrar cuál es el proceso metabólico que va a seguir ese piruvato para terminar, al final de cuenta, en un AGB. Entonces, para eso entenderlo, pues tengo que entender glucólisis. Vean, es una serie de 10 reacciones químicas enzimáticas. Una molécula de glucosa entra y se forma, ¿sí? Los grupos fosfato, ahí están las reacciones que se van dando. Vayan leyendo, ¿sí? Ahí van dándose cuál es el proceso y ahorita lo vamos a ver con calma. Es un video nada más ahí, vean, se forma de una molécula de 6, pasamos a 2 de 3 y vean, ahí se van formando los sustratos, ese ATPs a nivel de sustrato, ¿no? Unas isomerasas que participan por ahí por el ordenamiento, ATPs y vámonos, ¿no? Entonces ahí vemos ese proceso de glucólisis. ¿Eh? Hidrólisis, formación de agua, vean, ahí está el proceso. ¿Eh? Ese video aquí en estas reacciones. Entonces decíamos, tenemos una molécula de 6 carbonos, ¿sí? Y decía que se va a llevar a cabo 10 reacciones enzimáticas. Y estas reacciones las vamos a dividir en dos, o esta fase de la glucólisis la vamos a dividir en dos. En una donde se preparan las moléculas para liberar energía y en otra donde liberamos energía. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una molécula de 6 carbonos y pasamos, entra energía, ¿sí? Porque paso de una ADP, de una ATP a una ADP, quiere decir que aquí tuvo que haberse quedado un grupo fosfato, ay, en mi P media fea, y E para energía, ¿no? Entonces, esta energía se usó para unir este grupo fosfato y entonces pasamos de una molécula de glucosa a una de glucosa 6-fosfato. Hay un reordenamiento, ¿sí? De la molécula en la segunda reacción y pasamos a fructosa 6-fosfato. Vean, vuelve a entrar una energía, quiere decir que por aquí debe de haber un grupo fosfato, aquí está el otro grupo fosfato. Y entonces tengo fructosa 1,6-difosfato. ¿Por qué 1,6? Vean, aquí este es el carbono 1 y este es el 6, por eso es fructosa 6-fosfato o glucosa 6-fosfato. Y aquí dice que tenemos en el carbono 1 y en el carbono 6 grupos fosfatos. Entonces, aquí ya tengo en mi cuarta esta fructosa. Esta molécula de 6 carbonos se divide en dos moléculas de 3. Entonces, si lo tiene en el primer carbono, se llama dihidroxiacetona, fosfato, y si lo tiene en el tercer carbono, se llama gliceraldehído 3-fosfato. Estas flechitas que ustedes ven aquí me están indicando que la dihidroxiacetona se puede ir a gliceraldehído
o el gliceraldehído se puede ir a hidroxiacetona. Entonces, ¿sí? Estas pueden ir cambiando. ¿Qué es lo que va cambiando? Pues la ubicación del grupo fosfato y es como se lleva a cabo. Ahora bien, en la segunda fase de la glucólisis, únicamente el gliceraldehído 3-fosfato es la que continúa, ¿sí? Entonces, el gliceraldehído, vean, llega una reacción, ¿sí? Si no tiene nada y sale con hidrógenos, quiere decir que hay una reacción de oxidación. Se están quitando hidrógenos a la molécula de gliceraldehído para llamarlo ácido difosfoglicérico, de tal manera que el gliceraldehído 3-fosfato se oxida a este ácido. Y entonces aquí ya tenemos una reacción de óxido-reducción, pero además de deshidrogenación. ¿Por qué? Porque se están quitando hidrógenos. La fórmula se hace, pero vean qué pasa. Este me indica que hay energía y tengo un grupo fosfato. Si tengo un grupo fosfato y energía, ¿qué necesito? Pues una ADP. Y entonces estos tres me forman, ¿sí? Un ATP. En ese proceso, me faltó comentarles que en ese proceso de oxidación se incorporan dos grupos fosfato, ¿vale? Entonces tenemos, ya pasamos de ácido 1,3 difosfoglicérico a ácido 3 fosfoglicérico. Esta, a través de una reacción 8, una isomerasa, hay un reordenamiento de esa molécula, ¿sí? Y vean, únicamente cambia el número donde se colocó el grupo fosfato. Reacción de condensación, ¿por qué? Porque está perdiendo una molécula de agua. Y al perder esa molécula de agua en la novena reacción, pues, ¿qué se produce? Vean, un enlace de alta energía, un grupo fosfato. ¿Qué necesito? ADP. Para que estos tres me formen un ATP y entonces se me forme el ácido pirúvico, una molécula de 3 carbonos. Ahora bien, esta molécula de 3 carbonos, si ustedes se dan cuenta, pues traigo varios dos. ¿Por qué? Porque yo les decía aquí, en este cuadro, que solamente el gliceraldehído es el que continúa la glucólisis, pero que pueden intercambiarse esa parte, ¿sí? La hidroxiacetona, formarse gliceraldehído, y entonces en una de esas, cuando se forma en gliceraldehído, continúa el proceso de glucólisis y por eso se lleva todo este proceso. Entonces, eso es glucólisis. Entonces, es la glucólisis, a manera de resumen, una oxidación de glucosa para formar ácido pirúvico. La glucólisis me va a constar de dos fases, una fase preparatoria y una fase de conservación de energía, donde en la cual en la fase preparatoria paso de una molécula de 6 a 2 de 3, ¿sí? Y en la fase de conservación de energía, los compuestos de 3 carbonos que se van a ir oxidando me van a formar ácido pirúvico, se va a reducir el NAD, que quiere decir que a este NAD se le va a poner una H porque se va a reducir y se van a formar ATPs con una fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, en resumen, eso es glucólisis. Entendí lo que es glucólisis, entonces decía yo, el ácido el piruvato, pues empieza a fermentar, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Y entonces vean, tenemos todo este proceso. Aquí tenemos qué pasa con una dieta, tenemos al rumen y entonces aquí tenemos los carbohidratos. Estos carbohidratos entran a través de glucólisis, se forman los AGVs al último de los piruvato y se va a formar butirato, acetato, propionato, ¿sí? Ya vimos la otra red, dependiendo del microorganismo también se forma lactato, y entonces estos son absorbidos a la sangre, se llevan a hígado, y en hígado se lleva a cabo el proceso. Si es propionato, aquí en hígado ese propionato se forma en glucosa, y esa glucosa la manda, ¿sí? El animal a sus diferentes glándulas mamarias, el tejido adiposo, el músculo, donde sea. ¿Sí? Entonces la manda. Si es acetato, el acetato entra y se puede ir a la producción de ketonas y las ketonas a butirato. Si no es acetato, se van a la circulación y este acetato se va principalmente a la glándula mamaria, ¿sí?
por la acetato, vean, aquí está acetato de ketona, y es la que se produce o la encargada de, a partir del acetato, de producirse la grasa en leche. Entonces, eso es. El butirato se regresa a ketonas, esto se puede ir igual y se va, ¿sí?, a glándula mamaria. El propionato es el que se puede ir más también, no solo a glándula mamaria, también se va a músculo. Aquí también tenemos que el acetato y las ketonas se pueden ir a tejido adiposo, ¿sí? Y entonces estas es las vías en las cuales a partir de la glucólisis se forman los AGVs y estos AGVs en el organismo del animal puede tomar diferentes vías. Ahora, lo mismo, pero con una imagen más bonita, pero en inglés. No me ha dado el tiempo de traducirlo, pero bueno, es lo mismo, ácidos grasos, el acetato, butirato, propionato, este se va a hígado y dependiendo del tipo, vean, el butirato se va a ketonas y de las ketonas, pues estas ketonas se pueden ir a tejido adiposo o a glándula mamaria, ¿sí? Propionato en hígado se produce en glucosa y esa glucosa pues se puede repartir en músculos, en tejidos adiposos y glándulas mamarias. Y el acetato, ese entra a recirculación, llega a hígado, se vuelve a recircular y se va a tejido adiposo y a glándula mamaria. Entonces, en resumen, este es lo que pasa con los AGVs. ¿Ven cómo es que se lleva a cabo el catabolismo en rumen del almidón? ¿Sí? Vean, estos, el almidón también se va a fermentar a ácidos grasos volátiles, principalmente propionato. Estas son las bacterias que participan en ese catabolismo del almidón, ¿sí? Nosotros tenemos, cuando damos dietas altas en almidón, es que podemos proliferar Streptococcus, ¿sí? Y estas son las que producen las cuestiones de acidosis. Entonces, por eso es que nosotros, cuando trabajamos con altas cantidades de grano, tenemos que dar una adaptación a esa dieta para que no se nos presente el disparo de Streptococcus bovis, principalmente en bovinos, y que me prospere una acidosis láctea. También existen protozoarios que influyen en esta hidrólisis. ¿Cuál es la participación de estos protozoarios? Los protozoarios pues también comen bacterias y si comen bacterias pues nos reducen las tasas de fermentación ruminal y los protozoarios pues también pueden comer gránulos de almidón y azúcares solubles y híjole, estos pues también nos disminuyen el sustrato de fermentación. ¿Qué quiero decir con esto? Las bacterias son más eficientes en la fermentación que los propios que los propios protozoarios. Entonces, se requiere o se propone o se promueve que haya una mayor cantidad de bacterias. ¿Por qué? Porque esos problemas nos presentan los protozoarios. Se nos comen a las bacterias o se comen el almidón y pues ya no se está fermentando de manera eficiente. Vean, ya que el almidón, estas bacterias amilolíticas, pues, producen este tipo de enzimas, alfa-amilasas, beta-amilasas, isoamilasas, dextrinasas, ¿sí? Estas dextrinasas son pequeñas cadenas de 10 moléculas de glucosa, ¿sí? Entonces, de tal manera que, por ejemplo, las amilasas van a actuar al azar en los interiores del almidón, reducen el tamaño molecular, les decía yo, forman dextrinas de 10 a 15 moléculas de glucosa y algunos oligosacáridos que empiezan a ser solubles en agua, ¿sí? De qué manera que cuando nosotros tenemos, yo les decía al inicio de este tema, que tenemos el almidón y el almidón se iba a amilosa y amilopectina. Los productos finales de la amilosa pues, son maltosas, son maltotriosa y pequeñas cantidades de glucosa. Mientras que los productos finales de la amilopectina pues son maltosas, maltotriosas, un poco de glucosa y destrinas. ¿Sí? Les decía yo que entonces una destrina es un oligosacárido de 4 a 8 restos de glucosas con enlaces alfa 1,6. Esto es interesante. Los enlaces, hace rato hablábamos del enlace beta y el enlace alfa. Casi cualquier ser vivo puede romper el enlace alfa 1,6. Nosotros no tenemos ningún problema con ese tipo de enlaces. Pero los enlaces beta 1,6 son los que nos presentan problemas y que solo los microorganismos con actividad enzimática pueden llevar a cabo. Bien, aquí nosotros observamos micrografías, ¿sí?
de cómo es que se adhieren las bacterias, ¿sí? A los gránulos de almidón. ¿Sí? Entonces, el catabolismo de los almidones es muy sencillo. El que cuesta un poco, el que es más laborioso, es el catabolismo de los carbohidratos estructurales. ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber una acción sinérgica de enzimas extracelulares que producen las bacterias celulolíticas o fibrolíticas para poder romper esta estructura. Que, por ejemplo, nosotros tenemos una partícula de alimento, ¿sí? Entonces, lo primero que se va a ser la adhesión de las bacterias celulolíticas a esa partícula y como se ve, comienza la producción o el anclaje y la producción de enzimas y estas enzimas van a ir rompiendo, ¿sí? Van a empezar a catabolizar esta partícula de alimento, ¿sí? Vean, ¿sí? Aquí hay bacterias que forman esta parte grisecita que se ve más cafecita, se llama glucocálix, que les sirve a las bacterias de protección y que vayan reteniendo las moléculas de glucosa o las dextrina o las moléculas o los pequeños celulosa, perdón, que se vayan desprendiendo de la molécula de alimento y entonces que la actividad enzimática siga actuando para que cuando se libere la glucosa puedan ser absorbidas por los microorganismos y llevar a cabo su proceso metabólico. Tengo la partícula de alimento, se rompe, ¿sí? Una parte de las bacterias junto con las partículas del alimento continúan el proceso por el tubo digestivo y otro comienza nuevamente. ¿Sí? Entonces, vean, aquí tengo la partícula de alimento, estas son bacterias, ¿sí? Les decía yo, esto es el glucocálix, que les sirve como protección y para poder retener todo lo que están catabolizando, y entonces protección porque pueden llegar protozoarios, querer entrar o comérselas y eso les impide, y entonces vean, se empieza aquí a digerir, a catabolizar y empiezan entonces a obtener, ¿sí? Esos nutrientes. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a ver. Voy a irme a bueno, déjenme ver. Este proceso, esto es lo que les acabo de platicar aquí en la imagen anterior, ¿sí? Entonces, nosotros podemos dividirla, si queremos, en cuatro etapas, ¿sí? El transporte de las bacterias al sustrato, la adhesión inicial, ¿sí? La producción, ¿sí? De glucocálix y la proliferación de las bacterias en sitios específicos de la fibra. Entonces, si pudiéramos nosotros que dividir esa imagen que les mostré, sería en eso. Algo importante, son datos que valen la pena. Las bacterias se van a adherir a los 5 minutos después de que han ingerido el alimento. El glucocálix es protector y estabilizador de enzimas y va a protegerlas de que se las coman. Y dice, las bacterias primero va a colonizar estomas, lenticelas y áreas dañadas para penetrar esa partícula de fibra y entonces hacer la digestión de la fibra de adentro hacia afuera. Entonces, esos son algunos datos importantes que debemos de considerar. Vean, aquí les muestro un diagrama donde tenemos cómo es que se lleva a cabo una hidrólisis de la celulosa. Esta es mi celulosa, ¿sí? Esta me indica que es mi bacteria. Esto que está en café es el glucocálix, ¿sí? Y entonces primero se adhiere, ¿sí? La bacteria a la celulosa a través de la producción de su glucocálix. Una vez empieza la hidrólisis de la celulosa a través de las enzimas que empieza a producir y entonces esa celulosa comienza a tener hidrólisis y empiezan a formarse celodextrinas, que son estas partes, ¿sí? Que empiezan. Ahora bien, esta celodextrina, ¿sí? Se empieza la introducción de 1 a 4 moléculas, se sigue la continuación de moléculas de glucosa al interior de la bacteria y entonces comienza el proceso metabólico, ¿sí? A través de la glucólisis y de ahí se empieza a ir. Algunas moléculas también se escapan y vean, si se escapan alguno de lo que se va digiriendo y es absorbido o son tomados por bacterias no celulolíticas o por bacterias celulolíticas no adheridas. Entonces lo pueden ir tomando, ¿sí? Y se va dando. Otra más, pero esta usa no glucocálix, sino estas usan anclaje,
¿sí? Para adherirse y van rompiendo y van formando el mismo proceso. Ahora bien, aquí en este diagrama yo puedo ver el efecto o cómo es que trabajan las principales enzimas que participan en la hidrólisis de la celulosa. Tenemos las endoglucanasas CBHI, las glucosidasas y las hexoglucanasas. Estas cuatro enzimas van a participar de manera armoniosa para ir rompiendo y poder digerir lo que es la celulosa, ¿sí? Y que pueda ser utilizada por el animal, ¿sí? Les decía yo, hay algunas que tienen un proceso de anclaje, que no lo vamos a ver, simplemente quiero que conozcan que hay procesos de anclaje de la bacteria, ¿sí? Con la celulosa y entonces a partir de ahí comienza la digestión. Fotografías en las cuales vemos partículas de fibra y cómo están adheridas las bacterias a esa fibra, ¿sí? Vean, aquí diferentes imágenes cada vez más cerca, ¿sí? Vean, aquí está 2 micras, lo que vale esa línea, y vean cómo se va viendo esa micrografía electrónica de cómo están adheridas las bacterias. Ahora bien, nosotros decíamos que se llevaba a cabo la glucólisis, ¿verdad? Y de esa glucólisis, pues teníamos a los piruvatos. A partir del piruvato, vean, vimos igual un diagrama que se podía ir, y vean, un piruvato una molécula o dos moléculas de piruvato me pueden formar dos de acetato, y en ese proceso me forman 4 ATPs, 4 NADs, ¿sí? Si ese piruvato se va por hasta acetilcoenzima A y de ahí se puede partir a un butirato y me va a formar 3 ATPs y 2 NAD o FAD. Este mismo piruvato se puede ir directamente a la formación de propionato y me forman ATPs y nada de FAD o NAD. O ese piruvato se puede ir a la formación de 2 propionatos más acetato, ¿sí? Y me produce eso más estos ATPs. Entonces, aquí estamos viendo en síntesis cuál sería la producción de energía, ¿sí? Que se llevaría a cabo dependiendo de el tipo de AGV que se vaya a formar y de la ruta que se lleve a cabo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos más claro cuál es el efecto, ¿sí? O cómo es la síntesis o el catabolismo más bien de un piruvato acetato, donde, ¿sí? El acetato es el principal AGV de la fermentación de los carbohidratos en rumiantes, es el que no depende del tipo de alimentación, siempre va a estar en mayores cantidades en sangre. Y vean, es fuente de energía y sustrato para la síntesis de ácidos grasos de cadena larga y de la grasa de la leche. Entonces, esa es la importancia del acetato. Esta es la ruta metabólica para producir propionato. Se requieren 3 piruvatos para formar 2 propionatos, ¿sí? Y este es oxidado para la conversión de glucosa, ¿sí? En hígado a través de la gluconeogénesis y puede ser directamente usado como fuente de energía. Y vemos el proceso para ir de un piruvato a un butirato, ¿sí? Y dice que el butirato, al atravesar la pared del rumen y del amomazo, es metabolizado, liberándose a la circulación sanguínea. Este butirato puede tener producción de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos hablamos de acetona, acetoacetato y beta hidroxibutirato, ¿sí? Y puede provocar la cetosis o la acetonemia. Entonces, es importante conocer más a fondo este proceso. No, es que la cantidad y la proporción, decíamos, de los AGVs va a depender del tipo de alimentación que reciba el rumiante. Una alimentación este, con una dieta alta en forrajes, pues va a dar entre 70 y 65% de acetato, de 20 a 25% de propionato y el butirato va a andar en 10. Si nosotros subimos una ración a alta concentración de granos, pues vean, hay una reducción de la producción de acetato, pero no siendo el menor, y va de 50 a 45, el propionato va a subir hasta 40, 40, 40, y aquí el butirato se va de 10 a 15%. Entonces,
Lo que yo les decía, si se dan cuenta, pues entonces aquí tenemos siempre una mayor producción de acetato con cualquier tipo de alimentación. Lo que hacemos es, cuando metemos granos, es mejorar esa fermentación y la producción de propionato, pero nunca vamos a superar la producción de acetato. Si tenemos una alimentación extrema, podemos tener esas relaciones media raras, ¿sí? Donde podemos tener una mayor producción de propionato o tener exageradamente una mayor cantidad de acetato. Entonces, digamos, depende del tipo de alimentación, es el tipo de AGVs que se van a dar. Otra cosa que quiero que entiendan para poder complementar esta parte de AGVs es la estequiometría de la glucosa. Geometría, pues es cómo se produce la AGVs a partir, ¿sí? De una molécula de glucosa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a Hungate, esto se hace así. Entonces, ahí tenemos glucosas, ahí está la fórmula del acetato, propionato, butirato, otras moléculas que participan, y vamos a ver cómo se produce. Vean, un mol de glucosa más dos moléculas de agua me va a producir dos acetatos, dos moléculas de CO2 e hidrógeno. Algo interesante que deben de saber es que el hidrógeno en esta forma no puede estar libre en rumen, tiene que reaccionar con algún otro compuesto. Eso es muy importante. Vean, un mol de glucosa más cuatro hidrógenos me va a producir dos propionatos más agua. No me está produciendo gas, no se está perdiendo energía a través de gas. Entonces, si una glucosa se va a propionato, no me va a producir gas, al contrario, ocupa energía de los hidrógenos para poder formar esos propionatos. Y una glucosa me va a producir un butirato, CO2 e hidrógenos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el acetato produce CO2 e hidrógenos y el butirato igual. Les decía yo, el hidrógeno no puede estar libre así, pero existen otro tipo de microorganismos en rumen, ¿sí? Que utilizan esos compuestos dentro de su proceso metabólico y ellos obtienen la energía del CO2 y del hidrógeno, de tal manera que una molécula de CO2 más 8 hidrógenos me va a producir una molécula de metano más agua, ¿sí? Entonces, las arqueas metanogénicas son las que llevan a cabo este proceso, ¿sí? Entonces,